Buenas tardes, mi nombre es Alexis Giovanni Galván Jaime. Mi nombre es Luis Ernesto Palma Tolentino. Nosotros les hablaremos acerca de la lógica deóntica de George Henry Bourdieu. Aquí desglosaremos algunos puntos de vista de su libro. Comenzaré hablándoles acerca de los conceptos modales, los cuales se van a dividir en 4. El primer grupo es el modelo alético o modo verdadero. El segundo, el modo epistémico o modo de conocimiento. El tercero son los modos deónticos o modo de obligación. El cuarto es el modo existencial o modo de existencia. Regresando al modo alético o modelo de verdad, este se subdivide en 3, el cual el primero es lo necesario, el segundo lo posible y el tercero lo contingente. En la segunda rama, los modos epistémicos o modos de conocimiento se va a dividir a su vez también en 3 partes, que son lo verificado, lo no decidido y lo falsado. El tercer grupo es el modo deóntico o modo de obligación, lo cual también se divide en 3, y el primero es lo obligatorio, el segundo es lo permitido y el tercero es lo prohibido. Por último, el cuarto modo es el modo existencial o modo de existencia. Este se va a dividir en 3, que es la universalidad, la existencia y la vaciedad. Todos los conceptos modales tienen semejanzas, pero a su vez tienen diferencias, lo cual hace que merezcan un tratamiento especial. El estudio de los modos aléticos cubre mayor parte que tradicionalmente se conoce como lógica moral. El estudio de los modos existenciales es usual y emite conocido como la teoría de la cuantificación. El estudio de los modos epistémicos no tiene gran extensión y los modos deónticos muy raramente han sido tratados por lógicos. El video tiene por objeto describir de manera amplia y sencilla los modos deónticos que han sido tratados por varios filósofos y estudiosos, a lo cual haremos referencia durante este video. Comenzaremos en este video hablándoles un poco sobre la deóntica lógica. Como primer punto tenemos de dónde surge el término deóntico y deóntica lógica. Bueno, la denominación deóntica se ha generalizado a partir de un artículo del autor del libro del cual tiene sustento este video, y nos referimos a George Henry Bourdieu, intitulado Deóntica Lógica, artículo publicado en la revista Mind de 1951, y como ya dijimos, del cual tiene sustento este video. Es importante mencionar que el término deóntico se le atribuye a Charlie Dunbar Broad, un destacado filósofo que egresó de la Universidad de Cambridge cuando habló de sentencias lógicas, y del cual haremos referencia un poco más adelante. Pero bueno, fue en realidad Ernest Mali el primero que usó el término deontic para referirse al estudio lógico normativo del lenguaje. Siendo un poco más claros, el término deóntico deriva de los términos griegos deomai, que significa obligar, y dein, deber o necesario. Ahora, continuando, hablaremos sobre el objeto de la lógica deóntica. Durante el estudio de la lógica deóntica hasta hoy día nos encontramos 3 puntos de vista generales sobre la misma. En primer lugar tenemos la lógica deóntica como lógica formal de los conceptos normativos. ¿Qué quiere decir? Bueno, el autor de este libro distingue 3 grandes grupos de conceptos, entre los cuales interesan a los filósofos moralistas. Los deónticos o normativos en primer lugar, los axiológicos o los antropológicos. Por obvias razones nos vamos a referir más a los primeros. Es el mismo Bourdieu que entre los conceptos normativos o deónticos distingue las nociones de derecho y deber, orden, autorización y prohibición. Llama al estudio de tales conceptos como deontología o teoría general de las normas. Estos 3 conceptos son distintos, pero están íntimamente relacionados. Es el mismo autor que se inclinaba a decir que él adoptaba la posición de que los valores son básicos y primarios y las normas son secundarias y derivadas. Es a partir de este punto que regularmente se dice que las normas son el instrumento para llevar a cabo la realización de estos valores. Por otro lado, el estudio de los conceptos antropológicos, que recibe la antropología física, que comprende un campo amplio donde la misma axiología y deontología serían 2 ramas. Finalmente, desde este punto de vista se entiende que la deóntica lógica es el estudio lógico formal de los conceptos normativos.
Es un claro ejemplo la obligación, la permisión y la prohibición. En segundo punto de vista, y que nos permite entender el objeto de esta rama, es la lógica dóntica como la lógica formal de las preposiciones normativas. Este modo de caracterizar la lógica deóntica con mayor frecuencia aparece en el artículo de Wainwright, del cual ya hemos hablado en un comienzo. Él afirma que la deóntica lógica tiene como objeto las sentencias lógicas. Para nuestra carrera es importante y muy conocido este término, ya que también, como ya lo hicimos mención en un inicio, Charlie Dunbar Broad, quien fue el que abordó el estudio de las mismas y al cual se le atribuye de hecho el concepto de deóntico, y es a partir de este punto de vista que la lógica deóntica puede ser definida como el estudio de aquellas sentencias normativas en que las palabras deónticas y las expresiones normativas ocurren esencialmente. Bueno, las expresiones normativas incluyen las palabras de obligación, deber, permisión, correcto y expresiones relacionadas. Tales concepciones pueden ser denominadas como palabras deónticas y que las sentencias que las envuelven son sentencias deónticas igualmente. Continuando, una sentencia deóntica es una verdad lógica deóntica si es verdadera y permanece verdadera para todas las variaciones de sus términos no lógicos. Como tercer punto tenemos la lógica deóntica como la lógica formal de las normas. Esto hace una notoria distinción entre una norma y una preposición normativa, razón por la cual la lógica deóntica, como ya hemos visto, su tema primordial son las sentencias deónticas, y estas mismas son características ambiguas, ya que pueden ser integradas por formulaciones de normas o entendidas como normativas como preposiciones normativas. Continuando desde este punto de vista, diversas personas han considerado a la lógica deóntica como la lógica de la obligación o de las normas, o bien de los sistemas normativos. Es el mismo autor, Wainwright, quien señaló que una de las principales aplicaciones de la lógica modal al estudio lógico de las normas se denomina lógica deóntica, y al estudio lógico de la permisibilidad de las acciones desde el punto de vista del orden normativo o bien simplemente de las normas. Continuaré hablándoles sobre la lógica deóntica de Wainwright. El sistema de lógica deóntica de Wainwright es considerado por él mismo como un sistema monódico de lógica deóntica proposicional. Esto quiere decir que es un sistema absoluto, categórico e incondicionado, sistema que utiliza operadores deónticos que solo afectan a una expresión de la lógica proposicional. Asimismo, se entiende como una lógica de los modos de obligación. Hemos hablado mucho en este video acerca de la lógica proposicional, por tanto es importante aterrizar este concepto, ya que es como se ha tratado este libro. En este sentido se conoce como lógica proposicional, llamada igualmente lógica de orden cero, a un sistema lógico, conformado por argumentos que constituyen proposiciones, las cuales cuentan con conectivas lógicas entre las que se establecen operaciones que dan como resultado proposiciones mucho más complejas que aquellas que le dieron origen. Asimismo, estos sistemas lógicos estarán compuestos por variables de tipo proposicional, además de los signos usados para establecer operaciones entre las distintas variables de tipo entidad o proposicional y las conectivas lógicas que establecen entre ellas. En este sentido, la lógica proposicional también indica que su objetivo principal es conseguir inferencias lógicas proposicionales en base a las proposiciones de las cuales parten. Para entender lo que propone Wainwright, lo primero es cuestionarse: ¿qué son las cosas a las que llamamos obligatorias, prohibitivas o permitidas? Este término de cosas, nosotros les daremos el término de actos. Sin embargo, la palabra acto la usamos con mucha ambigüedad en nuestro sistema de lenguaje ordinario. Algunas veces se usa para lo que podemos llamar propiedades calificativas del acto,
como por ejemplo acosar, pero se usa también para los casos individuales que caen bajo estas propiedades, por ejemplo, el acoso individual o personal. Es por eso que el discurso de Wainwright, la palabra acto es usada para designar propiedades y no para individuos. Y daremos otro ejemplo, tomando el anterior como el de acosar, ahora bien también tomaremos el de beber. Estos son actos. Los casos individuales que caen bajo la denominación, en este caso acosar o beber, serán llamados individuos acto. De acto y no individuos acto se predican los términos deónticos. Continuando con la explicación de mi compañero, hablaremos de los actos ejecutados y no ejecutados a los que se les denomina valores de ejecución. Esto quiere decir ejecutados y no ejecutados. Consecuentemente tenemos a lo que se conoce como la función de ejecución de un acto dado si su valor de ejecución depende de valores y propiedades de ejecución de otros actos. El concepto de función de ejecución es estrictamente análogo a la función verbal de lógica proposicional de la cual ya hemos venido hablando. Por lo tanto, las funciones de ejecución pueden definirse estrictamente en correspondencia con las funciones de verdad particulares. Ahora bien, la negación de un acto lo entendemos como aquel acto que es ejecutado por un agente solo y si no se ejecuta el acto dado. Por ejemplo, la negación de pagar una deuda o cumplir con una obligación es el acto de no pagarla. En otro contexto, si A es el nombre de un acto, la negación de A se utilizará como el nombre de la negación. Ahora bien, pasando a otros actos dados, entendemos que la conjunción de un acto de dos actos se entiende que es el acto que es ejecutado sí y solo si se ejecuta el primer acto y se ejecuta también el segundo acto. La disyunción de dos actos se entiende aquel acto que es ejecutado solo y si se ejecuta el primer acto o se ejecuta el segundo o bien si se ejecutan ambos actos. La implicación de un acto, de dos actos dados, se entiende que el acto es ejecutado si no es el caso del que el primero es ejecutado y el segundo acto no es ejecutado. Ahora bien, la equivalencia acto de dos actos dados se entiende que el acto es ejecutado solo y si el primer acto es ejecutado y el segundo también es ejecutado, o bien si el primero no es ejecutado pero tampoco el segundo es ejecutado. Ahora bien, vamos a hablar de si A y B denotan actos. A en conjunción con B se usará como nombre de conjunción. A en disyunción B se usará como nombre de su disyunción. A y la implicación de B se utilizará como nombre de implicación y A en equivalencia con B se utilizará para su equivalencia. Finalmente podemos definir la tautología de un acto de n actos dados cuando el acto es ejecutado cualesquiera que sean los valores de ejecución de los n actos dados, y la contradicción del acto de n actos dados es el acto que no es ejecutado por cualquiera que sean los valores de la ejecución de n actos dados. Ahora bien, pasando en cuanto al nombre atómico de un acto, el nombre de un acto no es ni el nombre negación de otro nombre, pero tampoco ni el nombre conjunción, disyunción, implicación o equivalencia de otros dos nombres de actos. Por lo tanto, un complejo molecular de n nombre de actos podemos entenderlo como cualquiera de los n nombres, cualesquiera de los n nombres mismos, el nombre en negación de cualquier complejo molecular de n nombres y el nombre conjunción, disyunción, implicación o equivalencia de cualquiera de dos complejos moleculares o de n nombres. Los n nombres se llaman constituyentes de sus complejos moleculares. Si son nombres atómicos, van a recibir por lo tanto el nombre de constituyentes atómicos. Respecto al uso de los paréntesis de Wainwright, adopta la convención de que
Conjunción tiene mayor fuerza combinatoria que disyunción, implicación y equivalencia. Disyunción tiene mayor fuerza combinatoria que implicación y equivalencia. Y la implicación tiene mayor fuerza de combinación que equivalencia. Los símbolos negación, conjunción, disyunción, implicación y equivalencia se usarán para funciones de verdad, así como para funciones de ejecución. Por lo anterior, se hace preferible la introducción de dos conjuntos de símbolos especiales. Como una categoría deóntica no definida, se introduce el concepto de si un acto no está permitido, es denominado de como por ejemplo, el acoso no está permitido, por tanto, está prohibido. Si la negación de un acto está prohibida, tal acto es denominado ejemplo, está prohibido desobedecer la ley, luego entonces es obligatorio obedecerla. Si un acto y su negación están permitidos a la vez, el acto es denominado ejemplo, en una zona para fumadores, en un restaurante podemos fumar, pero también podemos no fumar. Por tanto, fumar aquí es una forma de conducta moralmente indiferente. Se observa que la indiferencia es una categoría más restringida a la permisión, ya que todo lo indiferente es permitido, pero no todo lo permitido va a ser indiferente, así como lo obligatorio también es permitido, pero no es indiferente. Los anteriores conceptos deónticos se aplican generalmente a un acto único o una función de ejecución de actos. Ahora bien, dos actos son incompatibles si su conjunción está prohibida, pero son compatibles si su conjunción está permitida. Por ejemplo, cuando prometo llegar a un lugar y no lo cumplo, son actos moralmente incompatibles. ¿Por qué? Porque hacer un acto nos compromete a hacer otro. Por lo tanto, si la implicación de los actos va a ser obligatoria. Está prohibido es la negación de la preposición que afirma que está permitido y puede simbolizarse por la preposición que afirma que el acto nombrado por A es obligatorio es la negación de la preposición que afirma que la negación del acto está permitida y llega a simbolizarse por o la preposición que afirma que el acto nombrado por A es moralmente indiferente puede simbolizarse por la preposición que afirma que los actos A y B son moralmente incompatibles puede ser simbolizada por finalmente, la preposición que afirma que la ejecución del acto nombrado por A nos compromete a ejecutar el acto nombrado por B puede ser simbolizada por ahora bien, significa lo mismo la anterior los siguientes dos símbolos. P y O son lo que conocemos como operadores deónticos. Oraciones de tipo P reciben el nombre de un acto que ha de ser colocado en el espacio blanco y que recibirá el nombre de oraciones P, de manera semejante a las que llamaremos operaciones O. En el sistema de deóntica lógica de Bornwright se versa sobre el estudio de preposiciones y funciones veritativas de proposiciones acerca de lo obligatorio, lo permitido, lo prohibido y otros caracteres deónticos, por ejemplo los derivados de los actos y las funciones de ejecución de los actos.
Ahora bien, la importancia particular de la lógica deóntica que ha tratado este autor es que plantea desarrollar una técnica para decidir si las preposiciones que está estudiando son lógicamente verdaderas o no. Este es el problema de la decisión. Algunas veces los complejos moleculares de las oraciones o desde la negación de o negación de P expresan verdades lógicas por razones que no tienen nada que ver con el carácter específico de los conceptos deónticos. Vamos a poner un ejemplo. Si A está permitido, si B está permitido, entonces B está prohibido si A está prohibido, como lo vamos a expresar a continuación. Esto es una verdad lógica. Es la aplicación de una variante a la que se ha denominado modus tollens, que es válida para cualquiera de las oraciones, sean dónticas o no. La regla de inferencia de este modus tollens es una regla lógica proposicional que establece que si una primera afirmación implica una segunda afirmación y la segunda afirmación no es verdadera, se infiere que la primera no puede ser tampoco verdadera. Otras veces, sin embargo, los complejos moleculares de las oraciones negación de O y negación de P expresan verdades de lógica que dependen del carácter lógico específico de los conceptos deónticos. Vamos a poner un ejemplo de esta situación. Si A es obligatorio y si A nos compromete a hacer B, entonces B también va a ser obligatorio, como lo voy a plantear a continuación. Esta es una verdad lógica que es válida por razones generalmente formales. Sin embargo, lo que hace interesante el estudio de la dóntica lógica no es la aplicación de un esquema válido para que una oración sea dóntica o no, sino la existencia de verdades lógicas que son peculiares de los conceptos dónticos que hemos tratado y que la hacen interesante a la misma. Y es para el manejo formal de estas expresiones que el autor Bourne-Wright va a establecer dos principios de los cuales vamos a hablar a continuación. Como bien mi compañero ya lo mencionó, les hablaremos de los dos principios de Bourne-Wright, en el cual yo comenzaré hablándoles del primer principio, que es el de distribución deóntica. Diremos que permitido y prohibido son los dos valores deónticos. Un acto se denomina una función deóntica de otros actos, si el valor deóntico del primero depende exclusivamente de los valores deónticos de los últimos. Consideramos primero lo siguiente: la negación de un acto dado. Del hecho de que A es igual a ser ejecutado y el del hecho de que negación A no es igual a no ejecutado. Pero del hecho de que A es permitido, no podemos concluir nada acerca del carácter permitido o prohibido de negación A. Unas veces negaciones A es permitido y otras no. Si negación A es lo que hemos llamado indiferente, entonces negación A es también permitido. Pero si ocurre que A es obligatorio, a la vez que permitido, entonces negación A estará prohibido. Un ejemplo es: en la zona de fumadores de un restaurante está permitido no fumar y también no fumar. Sin embargo, en la zona de no fumadores del mismo restaurante está permitido no fumar y fumar está prohibido. Ahora veamos la conjunción de actos. A partir del hecho de que A y B son ejecutados, ambos son igual a conjunción B, que es igual a ejecutado. Pero de hecho de que A y B son permitidos, no se sigue de que A conjunción B estén permitidos. Algunas veces A conjunción B pueden estar permitidos ambos, pero hacer uno de ellos puede no
prometerme a hacer el otro. Como ejemplo, puedo ser libre de prometer y también de no prometer. Dar cierta cosa a una persona y libre de dársela o no. Pero puede estar prohibido prometer dársela y no dársela. Finalmente, veamos la disyunción de dos actos. A partir del hecho de que al menos uno de los actos A y B es ejecutado, es igual a A disyunción B es ejecutado. Y a partir del hecho de que ninguno de los actos A y B es ejecutado, es igual a A disyunción B no es ejecutado. El hecho de que al menos uno de los actos esté permitido, se sigue que su disyunción está permitida. Y del hecho de que ambos actos están prohibidos, se sigue que su disyunción está prohibida. En otras palabras, la disyunción de dos actos está permitida, si y solo si al menos uno de los actos está permitido. Ejemplo, hablar en voz alta o fumar está permitido en la sala de lectura. Si y solo si hablar en voz alta está permitido o fumar está permitido. Así las funciones deónticas son similares a las funciones de ejecución y las funciones variativas en lo que respecta a la disyunción, pero no similares en lo que respecta a la negación y conjunción. La semejanza puede ser formulada como el principio de distribución deóntica, que dice, si un acto es la disyunción de otros dos actos, entonces la proposición que afirma que la disyunción está permitida es la disyunción de la proposición que afirma que el primer acto está permitido, y a la proposición que afirma y la proposición que afirma que el segundo acto está permitido. Se da por entendido que la distribución de la permisión se puede efectuar sobre una disyunción de un número n de miembros cualquiera que sea el valor de n. Ahora continuando, como último principio y como segundo tenemos el de permisión. Todo acto que está dado o permitida su negación y que se expresa de la siguiente manera. Finalmente, con base en tales definiciones y principios que nos ha aportado el autor de esta obra, que es Bornreich, este ha desarrollado un principio de decisión que puede determinarse mediante fórmulas que son teoremas. El procedimiento se basa en en tablas de verdad de expresiones llevadas a su forma normal disyuntiva perfecta. Y bueno, es importante mencionar que este trabajo, como ya lo hemos mencionado, tuvo como base el libro de Lógica Deóntica publicado por Heinrich von Wright en 1951. Como conclusión de este video y de la lectura de Lógica Deóntica de Heinrich von Wright, me he llevado una grata impresión acerca del origen de esta lógica deóntica, cómo fue evolucionando este término, cómo fuimos pasando del entendimiento que había sobre la lógica deóntica como conceptos normativos, preposiciones y también los símbolos que nos han servido de mucho. Sí, claro, más que nada queremos saber, agradecemos a estos símbolos ya que hacen que la lógica deóntica sea una manera más fácil de adquirirla y de aplicarla en nuestra vida diaria, tanto los términos ambiguos que aplicamos y nada, pues agradecer gracias a estos símbolos la facilidad que nos dan de la lógica deóntica. Muchas gracias y un saludo Un saludo enorme a todos nuestros